Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por estos minutitos que nos ayudaron para tiempo de espera. Yo soy, antes que nada, Agustín Pérez, el Program Manager de la Maestría en Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a esta Masterclass que tengo el gran honor de que nos acompañe el maestro Ricardo Zamora con el título de la conferencia Finanzas en tiempos del COVID, ¿no? Me voy a tomar un minutito para presentárselos de manera un poquito más resumida. Tiene un currículum bastante amplio el maestro Zamora, pero bueno, comenzaré con sus 2 grados de maestría. El primero en Administración Pública y Privada en Finanzas por la Universidad de Yale University, MPPM. Es un Masters in Public and Private Management. Es más o menos un equivalente a un MBA. Y además tiene la segunda en Ingeniería Química, está en Rensselaer Polytechnic Institute. Además de un diplomado de Financial Management Program de Stanford University, además. Una especialidad en Financial Management Program de la Stanford School of Business. Y de carrera es licenciado en Ingeniería Química por la Universidad Iberoamericana y además es licenciado en Derecho por CAMA. Es corredor de fianzas, activo con cédula vigente. Es docente desde 1996 en la Universidad Panamericana. Ya tiene el gran honor de cumplir 25 años con nosotros. Tenemos nosotros el honor de tener al maestro Zamora. Tiene 100% inglés, 100% de francés y 100% de alemán. Para mí fue sorprendente. Yo sabía de su francés y de su inglés, poco de alemán, pero me sorprende el maestro Zamora. Imparte con nosotros cursos de finanzas corporativas, de evaluación de proyectos de inversión, estructura de capital, riesgo financiero y riesgo corporativo, estrategia corporativa, dirección de proyectos, lógica de los negocios y programas de posgrado que imparte la universidad. En Deloitte, en Nissan, etc. Pues bueno, le doy la más cordial bienvenida, maestro Zamora. Es un placer, además de ser un gran amigo, me complazco de ser su amigo. Y le doy la más cordial bienvenida, mi queridísimo maestro, para que nos tenga toda la palabra para poder impartir esta masterclass, mi queridísimo maestro Zamora. Muchísimas gracias, Agustín. Te agradezco muchísimo. Y pues me da mucho gusto estar con ustedes, damas y caballeros. Estoy a sus órdenes, soy Ricardo Zamora. Y bueno, pues espero poder compartir con ustedes estos breves minutos para poder darles un sabor de cómo vemos nosotros los posgrados en finanzas aquí en nuestra universidad. Adelante, vamos a comenzar. Si quieren, yo les agradezco. Primero que nada, quiero agradecerles el que podamos hoy platicar sobre la ciencia y el arte, porque también es un arte, las finanzas, con ciertos conocimientos que son empíricos y que se trata de adquirir muy rápidamente cuando estamos haciendo un programa ejecutivo, un programa profesionalizante para resolver problemas complejos de directivos y directivas en la vida corporativa, en la vida del servicio público y en la vida del sector no con fines de lucro. Esta es una aplicabilidad general, básicamente. Si quieren, comenzamos con la primera página, que son las finanzas. Adelante, por favor. Vamos a tratar de definir qué es. Las finanzas son las economías intertemporales. Es entender la equivalencia de los dineros en el tiempo. Está enfocada siempre al futuro. ¿Por qué? Porque en realidad el futuro, que es totalmente incierto, es lo que nos puede dar o generar valor económico, ¿verdad? Evidentemente, en las finanzas necesitamos tener un gran manejo de la contabilidad y del idioma de la contabilidad, porque esa es la semántica con la que nosotros vamos a poder trabajar con los conceptos que nos crean valor económico. El valor económico para nosotros es cash flow, es el flujo de efectivo, es decir, ¿qué esperamos recibir en forma de transferencias, en forma de billetes verdes o con signo de Juárez, en forma de cheques que nos están llegando a nosotros en el futuro esperados, ¿sí? Es el cambio de manos del dinero lo que importa, mientras que en la contabilidad muchas veces algo se le atribuye algo valor cuando realmente es un patrimonio que es estático, que no es líquido, que no tiene forma fungible, intercambiable para los otros bienes que compramos con el dinero. Entonces, la función de las finanzas en el ámbito corporativo, pues es crearle valor a los accionistas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que su derecho en el negocio sea básicamente muy fuerte, muy valioso, creciente, y que eso se refleja, ¿por qué? Porque tiene una esperanza
de recibir muchos cheques en el futuro. Básicamente el sentido simplista es ese, ¿no? Adelante. Evidentemente, las finanzas se fundan en la existencia de un mercado de capitales. Hay gente a la que le sobra el dinero hoy y que quisiera rentarlo. Y esa persona, ese grupo de personas concurre en algo que llamamos el mercado de capitales, y ese mercado de capitales retorna el dinero, ¿sí? Primero lo coloca de tal manera que se use con las personas a las que les hace falta dinero hoy para hacer algo productivo con lo que van a repagar algún tipo de renta. Esa renta simplísticamente es los préstamos o la deuda que se llama, que son bonos, que son pagarés, que te prometo en un papel que te voy a pagar en el futuro, o las acciones. En ese sentido, ¿verdad? El flujo del dinero está mediado por una renta, por eso la R se parece a la letra R, es renta. El interés es como lo que cuesta por periodo el tener ese dinero prestado, ese dinero rentado, colocado, ¿no? Y lo que va a pasar es que nos interesa entender los flujos de operación. Esa es básicamente la existencia del mercado financiero, la que nos permite que las finanzas funcionen lubricaditas, funcionen bien. Y esto también implica que las finanzas corporativas y las finanzas bursátiles tienen evidentemente una correlación especular. Una es un espejo de la otra. El valor económico se crea en la operación de la empresa y los mercados bursátiles están reflejando el valor que se está creando en esas empresas. Básicamente, esa es la manera holística o integracionista de ver las finanzas. Adelante, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Queremos postular algo. Estamos hablando de qué son las finanzas en tiempos del COVID. Yo quisiera que en esta charla que tengamos el día de hoy se vayan con la idea de que el paradigma, el modelo conceptual de las finanzas, posiblemente con esta tan larga pandemia que ha tenido impactos profundos en algunos elementos económicos de la sociedad, no va a dejar que pensemos de la misma manera respecto a una cosa que se llama riesgo. Ese riesgo es la variabilidad, la incertidumbre, la sigma le llamamos en el concepto estadístico, la desviación estándar, la volatilidad, ¿no? Turbulencia, ¿no? Y el tema del riesgo tiene que ser, se le debe poner un precio. Ese riesgo tiene un costo y eso es lo que tratamos en finanzas de valorar y nos apoyamos mucho en las opiniones de millones. Esos millones son los tenedores de bonos, los inversionistas, todos los que constituyen los mercados financieros, nos dan una excelente idea sobre cuáles son nuestras referencias para poder trabajar dentro de la empresa, dentro de la corporación. La segunda pregunta grande que tenemos, y esta tiene implicaciones en tiempos del COVID, es la estructura de capital. Hay dos tipos de contratos. En general, en la forma simplista hay quienes tienen una promesa de repago y hay quienes tienen una esperanza de repago. Creo que ya pueden ver que el que tiene una promesa de repago es un contrato de deuda y el que tiene un contrato de esperanza de repago infinita es porque pensamos que las empresas viven ad perpetuam, son los accionistas, ¿verdad? Entonces, el tercer elemento es cómo casamos los dos anteriores para darle el mayor valor al accionista hoy. ¿Enfocado en qué? En cómo se ve el futuro. Esto es un proceso completamente dinámico. Y la diferencia entre ser uno o una financiera capaz y profesional y ética y el ser un chapucero, francamente, es que sigamos el rigor científico de una ciencia social que se basa en aproximaciones, se basa en distribuciones de probabilidad, pero que de todas maneras sigue un rigor de comprobar por medio de la información en la historia reciente de que las cosas están sucediendo de acuerdo a los modelos que vamos a tratar de vislumbrar en esta breve presentación. Entonces, el postulado también que tenemos para esta clase muestra es decir que en los tiempos de COVID se vuelven también muy esenciales, muy importantes los principios. Hay una serie de principios fundamentales y son principios matemáticos, pero también son principios hasta morales, hasta de ética, que son importantes en nuestra institución porque nosotros queremos formar directores y directoras que tengan la capacidad de decidir en situaciones muy grises, en situaciones de información incompleta, de la manera en que probabilísticamente tienen la mayor posibilidad de éxito, pero que también está basada en principios de legitimidad, ¿verdad?
Adelante, por favor. La empresa, entonces, tenemos que pensar en toda actividad económica, una empresa, un proyecto, está basada en tener activos, es decir, la cajita, los fierros que hacen el dinero, los que generan el dinero, ahorita lo vamos a ver en una forma gráfica, y del otro lado están los que tienen reclamos sobre ese patrimonio, esa máquina, esa cajita que fabrica dinero cada periodo, cada mes, cada día, cada año. Entonces, esas dos partes deben estar siempre en equilibrio, equilibrio económico y equilibrio contable. Lo que pasa es que la contabilidad se apoya en tener rigor objetivo de qué es lo que ha pasado históricamente y tratar de ser muy objetivos en ese registro de esas transacciones, mientras que las finanzas atribuyen valor a cómo se ve el futuro y cómo se ve internamente en la empresa y cómo lo vemos en el contexto de la macroeconomía, de la economía general. Y el compatibilizar ambas situaciones es lo que nos permite determinar el valor de la empresa. ¿Sí? Vamos entonces a continuar. Adelante. Adelante. ¿Sí? En realidad, el tema que hemos tocado ahorita es que el COVID nos cambia la manera de pensar respecto a las finanzas. ¿Por qué? Porque la gente pensaba, bueno, sí, claro, es que las ventas se pueden caer un poquito, ¿no? Se caen de acuerdo a una distribución que le llamamos normal, que es la campana de Gauss famosa, que ya se vería en las clases correspondientes en la maestría. Ahorita la vamos a ver, está dibujada, pero cuando las personas empiezan a entender que las ventas se caen 30%, 50%, 100%, que los negocios cierran, que no hay flujo de efectivo, que no hay comercio, entonces las cosas se vuelven muy serias. Este proceso además tiene toda la incertidumbre hacia adelante aún. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos si esta epidemia iba a tener una gran mortalidad, que ahorita está asintóticamente volviéndose una mortalidad bastante baja, gracias a Dios, gracias al trabajo científico médico de la humanidad. No sabemos también poco cuánto va a durar, porque el comercio requiere que la gente deje de tener las caretas, no hay de otra, porque si no, no podemos tener esa cercanía como no la estamos teniendo en este momento. Y además, tiene una variable, es un metarriesgo. ¿Por qué? Porque tenemos adicionalmente el que no sabemos. Hemos visto atletas que caen muertos y hemos visto gente que tiene las comorbilidades, la diabetes, el sobrepeso, la ancianidad, y a pesar de eso viven. Parece ser que tiene que ver con el hígado, pero y en la composición genética, es decir, todos estamos en un azar, en un aventar de dados, ¿no? Entonces, esto como que nos ha puesto muy sobrios a todo mundo. Y yo creo que vale la pena analizar bajo ese contexto qué es lo que sigue siendo verdadero, qué es lo que sigue siendo valedero en las finanzas corporativas modernas, con lo que ustedes pueden tener otra actitud respecto a las decisiones que tomen en la gerencia, en la dirección de la empresa. Adelante, por favor. Ya una forma más gráfica de plantearles a ustedes qué es el riesgo, pues el riesgo es lo que ven del lado izquierdo, high risk. Eso quiere decir que nosotros tenemos una esperanza, una manera de ver el futuro y que el futuro no se concreta como lo pensábamos. Eso se refleja en esta gráfica de la derecha, que es una panza bastante ancha de la curva de Gauss, es decir, la distribución de los eventos alrededor de la línea roja, que es lo que esperamos, es muy amplia, ¿no? Cuando nosotros predecimos algo con la línea roja en la parte de abajo y tenemos todos los eventos conforme pasa el tiempo muy apegados a lo que predecimos, eso se llama una situación de bajo riesgo. Así es como debemos pensar respecto al riesgo. El riesgo, además, aprenderemos que es algo que la gente aprende a manejar en especialidades, en dimensiones, y el riesgo tiene un precio, ya lo hemos comentado, y entonces esos riesgos deben ponerse sobre las espaldas de quien puede detentarlo y quien está debidamente compensado para detentarlo. Esa manera más científica de verlo nos permite tener mejores decisiones en la empresa. Adelante, por favor. Bien, en realidad entonces el riesgo puede ser de tipo pequeño, bajo riesgo, o tipo alto, como en la gráfica de la derecha. La curva esta de Gauss, que le llamamos la campana, es panzona, digámoslo así, o puntiaguda. Lo que sí hemos entendido es que hay una relación que nos marca la flecha azul,
que es a mayor riesgo debe haber un mejor retorno. Es decir, aquellos en los mercados financieros y por tanto en las empresas que están dispuestos inteligentemente a asumir más incertidumbre futura, deben hoy, desde ahorita, hacer el acuerdo de que la esperanza de lo que van a recibir tiene que ser más grande. Eso es lógico, creo que es intuitivo, creo que es axiomático, pero a veces no se nos había ocurrido. Y en el campo de las finanzas vamos a tener que darle una formalidad numérica y conceptual muy clara a lo que decimos respecto a la relación riesgo-retorno, básicamente, hacia adelante. Hay otro factor, el que cada vez que queremos proyectar el futuro, la variabilidad, la predecibilidad del futuro es más vaga, más tenue, más difusa, entre más lejos estemos pronosticando. Es muy fácil ahorita pronosticar en dónde va a estar la tasa de cambio de la semana que entra. Posiblemente la mejor proyección sea el día de hoy, la misma tasa que tenemos el día de hoy. Pero dentro de 5 años tenemos una mayor posibilidad de error al proyectar horizontes más largos. Y la empresa, pues la empresa opera por lustros, por décadas, en teoría en perpetuidad. Entonces tenemos que establecer un rigor respecto a cómo vamos a ir haciendo estas decisiones y se forma un consenso que la sociedad asigna para que podamos intercambiar valores esperados hoy sobre lo que puede pasar en el futuro para la empresa, y esto aplica tanto para el manejo cotidiano de la firma como cuando hay un mercado de control corporativo que se refiere a qué pasa si queremos vender la firma, qué pasa si algún otro grupo gerencial tiene que mandar la firma porque existe el interés de otro grupo de accionistas que quisieran comprar ese conjunto de operaciones que llamamos la firma. Adelante, por favor. Entonces, hay que entender una cosa, el mensaje que nos da el COVID es muy interesante y es el tercero ya en estos últimos 20 años que nos manda el mensaje de que los riesgos normales pues son normales, pero los riesgos anormales no son tan extraños, no son tan inusuales. La curva esta de Gauss nos dice que muchas cosas ocurren alrededor del promedio que se espera y muy pocas cosas ocurren alejadas del promedio. Pero quiero invitarles a pensar en 3 cosas. Quiero invitarlos a pensar en qué pasó el septiembre 11, el 11 de septiembre de 2001. Se cayeron las Torres Gemelas, se cambió todo el parámetro del riesgo, la volatilidad del comercio cambió, ¿no? Totalmente. Y después sucede en el 2008. 8 años después hay una crisis prácticamente mundial en un efecto de dominó por los elementos de unas hipotecas que están ahí, que se empaquetan y que se bursatilizan y que se cortan en pedacitos y de pronto no estamos entendiendo qué son estos shocks. Y bueno, la corona del siglo XXI es el COVID. Entonces, pues como que el riesgo no se comporta tan simpáticamente como lo muestra la curva de Gauss arriba, sino tiene formas curiosas, tiene formas que pueden ser las gráficas que aparecen aquí abajo, ¿no? Estamos en un nivel, hacemos un cambio escalonado hacia abajo o hacia arriba, o bien estamos en un proceso de una variabilidad determinada y esa variabilidad empieza a tener oscilaciones sumamente grandes, mucho mayores que lo anticipado. Y desafortunadamente en las finanzas tenemos nosotros que manejar hacia adelante a 60 millas por hora viendo por el espejo retrovisor, porque nadie puede predecir el futuro. Esto quiere decir que tenemos que complementar las finanzas corporativas y las finanzas especulativas, bursátiles el día de hoy, con un concepto adicional que es, tenemos que aprender a manejar los shocks y esto implica ciertos cambios técnico-económicos que son manejables, que son controlables y que mejoran la probabilidad de éxito de la firma. Y esa es la función de la dirección, que eso es lo que ustedes van a tener que desempeñar en la sociedad cuando cumplan el destino que les toca por las ambiciones profesionales que tienen ustedes. Adelante, por favor. Bien, entonces, el tema este de riesgo vamos a empezar a vislumbrarlo. Básicamente ya hemos dicho que hay una medida de riesgo, ahorita las vamos a empezar a entender un poco más, pero la medida de riesgo de un proyecto es lo mismo que una empresa,
Todas las empresas nacen como un proyecto prácticamente. Entonces, es la unificación entre el management rutinario y el management de arma el circo y desarma el circo, que sería la parte de project management, ¿no? Pero las dos tienen un continuum, tienen una conexión. Bien, el riesgo del proyecto tiene una dirección con respecto a la tasa de interés, a las tasas de interés que van a corresponder. Ahorita vamos a ver algunas gráficas más en eso. Quisiera yo ser muy gráfico en esta clase, ¿sí? Y evidentemente, el ejemplo que quiero tratar de traducirles a ustedes es una planta de agua, una planta que filtra agua. El agua se consume diario. En las buenas y en las malas tiene la gente que comprar el agua potable para beber. En cambio, un restaurante hindú, pues un restaurante de comida étnica está sujeto a muchas cosas, incluyendo el capricho, incluyendo la moda. Entonces, es intuitivo que el riesgo de un restaurante hindú debe de ser más alto que el riesgo de una pequeña tiendita que hace las ósmosis inversas y purifica agua. Entonces, la R, esa famosa tasa, ¿cuál debe ser la tasa correcta? Debe de ser determinada de tal manera que el proyecto no solo sea atractivo a nosotros, tiene que ser atractivo a cualquier otra entidad o persona económica que tenga un interés en invertir, porque si no, no estamos siendo competitivos y entonces no tenemos acceso al capital. Y dijimos que la idea interesante es poder aprovechar los fondos que le sobran hoy a gente para los que necesitamos dinero hoy y tenemos que repagarlo después. Ese juego tiene que compatibilizarse con una correlación que existe entre el riesgo y el retorno, la R. Adelante, por favor. Bien, entonces, afortunadamente el riesgo es medible. Se mide con la historia reciente, salvo cuando tenemos shocks. ¿Sí? Las economías van cambiando, la ventana económica bajo el esquema de Obama fue muy distinto al esquema económico de Trump, pero puede haber habido estabilidad de la misma política económica mundial, estabilidad en los petróleos, etcétera. Todas las condiciones macro aparentemente son uniformes y de pronto aparece un bichito en Wuhan, en China, y ese bichito nos cambió toda la historia sobre esta variabilidad, esta incertidumbre, ¿no? Entonces, lo que todavía podemos hacer es medir historias recientes, pero preferimos tener ventanas homogéneas, nada más que esos step changes, esos cambios escalonados dramáticos en las condiciones comerciales, condiciones económicas, no son siempre predecibles, nunca son predecibles, de hecho. Entonces, tenemos que tomar esa perspectiva actualmente en tiempos del COVID, porque esa es la lección que nos está dando esto cuando salgamos de nuevo a tener un comercio, unas economías más normales, de que esto puede suceder con más frecuencia. Adelante, por favor. Bien, aquí esta gráfica, básicamente lo que les quiere decir es que la empresa se dedica a una industria, puede ser un supermercado, una cadena hotelera, una constructora, y esas empresas que están en distintos sectores, tenemos que empezar a entender el modelo mental de que dependiendo de qué industrias, esas empresas pueden tener su variabilidad con respecto al tiempo, parecidas a la de la economía en general, y la economía en general la derivamos de tener la información sobre los mercados bursátiles en agregado. El índice de Nueva York, el índice de México, nos dicen más o menos qué es lo que en conjunto cientos de millones de inversionistas, de jugadores en el mercado financiero, están opinando sobre cómo se ve el futuro, ¿no? Y esta correlación, es decir, nuestra empresa sube y baja con los cambios de la economía en general, está correlacionada con la economía en general. Esa es la primera gráfica. La gráfica de abajo dice, no, caray, cuando la economía en general sube, yo bajo. Pero además, yo bajo poquito cuando sube mucho, cuando baja, sube mucho y viceversa. Soy contracíclica, pero además con un factor de multiplicidad. Ese tipo de condiciones, y aquí están varias condiciones que se pueden describir, ya las veremos con más calma en el archivo digital, pero la idea un poquito es que hay muchas maneras de empezar a entender, simplemente con información financiera, qué es lo que realmente está sucediendo con nuestra industria, en nuestra industria, con nuestra empresa, respecto a qué está sucediendo con la economía en general. Y eso arroja mucha información que nos va a servir para entender los precios de los activos a través de esta variable que llamamos R,
la tasa de descuento, la tasa de renta del dinero. Adelante, por favor. ¿Sí? Ahora bien, tenemos que regresar al concepto de quiénes han aportado los fondos para la constitución de la empresa. ¿Sí? La empresa tiene dos tipos de contratos. Esto es muy importante. Cuando ustedes asumen un préstamo o cuando ustedes como tenedores de bono dan dinero y compran un bono, un papelito que dice, yo te voy a pagar en tiempos fijos cantidades fijas. Es una promesa de repago. Y cuando un contrato no se cumple, el principio en latín es pacta sunt servanda. Los contratos se cumplen. Cuando no se cumple, el que te prestó el dinero tiene el derecho sobre el patrimonio que hiciste tú con el dinero de esa otra persona moral o persona física. En el caso de los accionistas están teniendo una, ¿cómo se llama? Una promesa, no, una esperanza de repago. Es decir, dame el dinero hoy, voy a ponerlo a trabajar y a lo mejor si hay, te voy a dar. Esa es un poquito la diferencia entre el contrato de las acciones, que es un contrato financiero, y el contrato de la deuda o los bonos o los préstamos bancarios. La diferencia entre los bonos y los préstamos bancarios es que los bonos están hechos a la medida y los préstamos bancarios son, pues como cuando compra uno cornflakes del anaquel, son producto no hecho a la medida, sino para colocar en serie, ¿no? Porque se colocan muchas hipotecas y todas tienen la misma estructura, pero finalmente son obligación. El tema es que el comportamiento de tanto los que aportan el capital como los managers, los gerentes y las gerentes que operan el negocio dentro de la empresa son muy distintos, reaccionan muy distinto a esos tipos de contrato. El contrato de la deuda me está diciendo, oye, ¿me pagas o te embargo? ¿Me pagas o te fuerzo a la bancarrota? Liquido y con eso me cobro lo que tú me debías. A cambio de eso, sin embargo, ese que tiene esa promesa de repago está diciendo, yo te doy una renta o te cobro una renta más barata. Aunque tu negocio sea, es decir, ceteris paribus, todo lo demás igual, mi tasa de interés va a ser más barata. En cambio, el accionista pues, es el dueño, en teoría, del negocio, no puede embargar el negocio, por definición, tautológicamente se prueba. De tal manera que en el caso del accionista, el accionista dice, sí, pero yo vengo al último, primero tienen que pagarle a todos los demás, y si sobra algo, eso se llama dividendos y viene para mí, y son variables. Entonces, a cambio de esa variabilidad, ese riesgo, yo me lo estoy quedando a mis espaldas. Entonces, para ese mismo negocio, yo tengo que pedir una tasa de interés más alta. Y esa proporcionalidad se puede deleznar, se puede estimar a través de la existencia de los mercados financieros. Y eso es muy importante porque eso nos permite calcular el valor económico de esa empresa y de qué decisiones tomamos en cuanto a cómo estamos aportando los fondos para esa empresa. Ahora bien, hay otra cosa. Los accionistas, que son los que tienen, digamos, el reclamo residual, ya dijimos que son los últimos que cobran, por así decirlo, en la firma, pues evidentemente tienen el problema de que tienen que visualizar hacia adelante y los subordinados de los accionistas son las directoras y los directores, los managers y las managers. Y esas personas que son agentes de esos accionistas, ¿verdad? Tienen que ver hacia adelante muy lejanamente y pensar del futuro muy lejano siempre hacia atrás. Y si va a haber otros posibles baches en el camino, piensen en otros COVIDs, piensen en otros shocks, o en el caso de un hotel, en el caso en el que tenemos una oscilación entre temporada alta y temporada baja, los gringos no vienen en verano, pero sí vienen y pagan caro y llenan el cuarto de hotel, los cuartos de hotel en los hoteles finos, las tarifas suben. Entonces, pero en el verano tengo que seguir teniendo el hotel encendido y operando y pagando el seguro y pagando el aire acondicionado, porque si no se pudren las telas que están adentro de los cuartos, ¿verdad? Le sale moho con la humedad. Y entonces, ¿qué sucede? Tengo que ir siendo previsor. Como la hormiguita, tengo que ver hacia adelante y tengo que pensar en la tesorería, que es otra función gerencial muy importante porque los accionistas no quieren lo que llamamos capital calls. Entonces, todo esto se vuelven las distintas herramientas que vamos a usar para tratar de manejar estos riesgos
Y estos riesgos obviamente se incrementan o se mitigan en función de qué decisiones tomamos, de cuáles de los contratos estamos usando para aportar lo que va a permitirnos constituir el patrimonio de la empresa, ¿no? La deuda y el capital. Adelante, por favor. Bien. Esta es la firma. La firma la vemos nosotros como financieros definitivamente como un lado izquierdo de un balance, pues un balance económico, que son la máquina de hacer dinero junto con todos los elementos, incluyendo el talento organizacional y la innovación. Y del lado derecho tenemos lo que llamamos liabilities, que son los pasivos, lo que nos obliga, los que tienen reclamos sobre ese patrimonio. Entonces, evidentemente, de lo que hemos estado platicando es que el patrimonio de operación de la empresa, que es el lado izquierdo, puede estar constituido o aportado por una pequeña proporción amarilla de deuda, como es el caso de la gráfica inferior izquierda, o bien una proporción muy grande de deuda y una proporción muy pequeña de acciones, de capital accionario. Y eso va a dar a luz que veamos distintas tasas de interés que van cambiando en función de esa proporción que está dada por la rebanada amarilla que vemos en las gráficas, en las barras inferiores, que va desde muy pequeña cantidad de deuda hasta muy grande cantidad de deuda, que es lo que estamos viendo en gris en la parte derecha de la hoja, en la parte inferior derecha. Adelante, por favor. Bien. ¿Qué es lo que estamos reflejando cuando hacemos finanzas? Cuando hacemos finanzas para dar una estimación constante de cómo podemos ir sacando más valor de la empresa, a través de la maquinita que sabe hacer tapitas, pero también qué tan bien hacemos las tapitas. Esa es la parte organizacional, esa es la parte de innovación, esa es la parte mercadológica, es la parte integracionista de que no solo es hacer las tapitas con la maquinita, es todo lo demás que constituye, pues sí, el capital de trabajo y el capital intangible, que de alguna manera se refleja en el valor económico global de esos activos, ¿no? Esos activos lo que hacen es, hacen lluvia, hacen que caigan las ventas, que son la línea de la izquierda, ¿no? Que dice Sales Cash Flow, Collections. No importa que hayas vendido, es que cobres. De ahí sale el flujo de efectivo de los activos, el Asset Cash Flow, que es el siguiente arco, y de ahí empieza a haber una cascada. Primero tenemos que cumplir con nuestras obligaciones inmediatas que se renuevan cada mes prácticamente, que son los pasivos líquidos, liquid liabilities. Después de eso, nos queda, que eso es parte de la constitución de lo que llamamos el operating cash flow. Después de eso, tenemos que cumplir con los banqueros. Los banqueros esperan, por lo menos, la renta del dinero de ese mes, ¿verdad? Y después de eso tenemos un socio no bienvenido, pero que tenemos que, en actos legítimos, cumplirle, y se llama el gobierno, se llama taxes, los impuestos. Y si sobra algo, eso es el equity. La definición formal la pueden ver abajo. El cash flow to equity emana de conceptos contables de la contabilidad financiera tradicional, como son la utilidad contable, la depreciación, los cambios en el capital de trabajo, que son las partidas líquidas de activos y pasivos líquidos. Tiene que ver cada periodo, esta ecuación que ven en el lado izquierdo es perfectamente universal, tiene que ver con la adquisición de nuevos equipos, nuevos fierros, y cómo vendemos viejos fierros que ya están usados y cómo se sacan, a qué valor se sacan, pues en lo que se llevaban en los libros. Y tenemos cualquier incremento en los pasivos de largo plazo, que quiere decir, bueno, es que a lo mejor compré fierros, pero no los puse yo todo, el dinero lo puso en parte un banquero, y entonces tenemos la ayuda de incrementos en los pasivos de largo plazo. Y en México tenemos una situación muy particular, que es el IVA. Entonces, más todas las entradas y menos todas las salidas de IVA, incluyendo los pagos de IVA a Hacienda. Entonces, esa es la relación del efectivo fundamental, que nos dice cuál es el valor residual de la empresa. Y el valor residual de la empresa es muy importante. ¿Por qué? Porque ese se da a los accionistas, y los que controlan el negocio son los accionistas. ¿Por qué el sistema capitalista hace eso? Pues porque con esto forzamos a que los accionistas mantengan este sistema eficiente, lo expriman al máximo, dentro del marco de la ley, actuando legítimamente con todos los grupos de interés alrededor de la empresa,
queremos que se maximicen las ventas cobradas y se paguen las obligaciones a todos los pasivos líquidos, que se cubran las obligaciones en el mercado financiero de la deuda y que si sobra, ese sobrante sea lo más alto posible, porque los managers y las managers están trabajando para esos accionistas. Eso es lo que mantiene al sistema capitalista funcionando. Adelante, por favor. Bien, entonces realmente el valor económico para los accionistas es esos flujos residuales, esos cash flows to equity holders, CFE, y esos se proyectan en forma variable. Las flechitas que ustedes ven en la gráfica de arriba prácticamente les dicen que la política de dividendos emana realmente de qué tanto anticipamos el forecast de ventas y operaciones y renovación de planta y ajustes en nuestra estructura de capital constantemente. Y que hay algunas veces en que estas flechitas son chiquitas y otras veces las flechitas son grandes. Sin embargo, ¿cuánto vale esa firma? Esa firma para los accionistas vale lo que esperamos recibir del futuro a la tasa R, que sea la correcta. Entonces aquí ya estamos casando, ¿verdad?, el valor económico, que es lo que el motivo de las finanzas, que es esos flujos de dinero, los dividendos, por así decirlos, al accionista, con la R, que es la que castiga si la incertidumbre es grande sobre esos flujos que estamos proyectando del futuro para traerlos al día de hoy, para saber cuánto vale. Oye, este papelito que se llama la acción de la empresa, vale mucho, vale poco. ¿Por qué? Porque el momento que te la vendo, pues el que va a recibir eso o la que va a recibir esos dividendos eres tú. Entonces, debe ser equivalente. Todo lo que vas a recibir o se espera recibir por ti en el futuro es lo mismo que me debes dar el día de hoy. O dame eso más un centavito y yo con eso estoy bien. Y esa percepción es la que hace el comercio de la empresa, ¿no? Básicamente eso es lo que determina el valor de esa empresa, ya sea para mí mismo o para cuando yo tengo que cambiar esa empresa por un fungible, por pecuniario, por dinero, básicamente. Y el concepto que está abajo en la gráfica también es sumamente importante y es uno de los conceptos más fundamentales en la administración financiera del día a día, que es look forwards and think backward. Mira hacia adelante y después piensa hacia atrás. Esa es la estrategia. Es decir, veo tan lejos que encuentro que después del 6, si ustedes se fijan en esa gráfica, aparece un -5. Ah, pues aquí está, es un ejemplo muy sencillo. Ah, pues aquí está puesto, pero de repostín. Yo lo único que voy a hacer es que en el periodo en el que tocaba poner 5 por los accionistas, yo lo único que hago es no doy dividendos, pero lo que hago es reservo en el periodo anterior, puesto que tengo 6. Y en vez de entregarles 6 a los accionistas, les entrego nada más 1. Hice tesorería. Es decir, preparé para un día lluvioso. Esto es tanto para las ocasiones habituales, como las describí en un hotel de playa, como cuando tenemos que entender que con COVID podría haber un shock grande en el futuro. Imagínense el caso de un desarrollador inmobiliario que va a construir un centro comercial para renta y que está acabando de construirlo y entra el COVID y no se vale que entren a los centros comerciales los consumidores. Se le paran todas las rentas. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que visualizar esto y tiene que decir, ¿cuál es mi política? Si me endeudo mucho, tendría que tener una reserva de caja y bancos enorme. Y además, de todos modos, mi rentabilidad va a ser muy peligrosa y puede inducirme a la quiebra el haber adquirido cierta cantidad de deuda. Entonces, esto nos va a permitir ajustar mejor la perspectiva de cuánta proporción debemos tener entre deuda y capital. Si se dan cuenta, estamos aludiendo, estamos convergiendo todas las cosas. El riesgo futuro, los flujos de efectivo, el valor del dinero en el tiempo para traerlo a hoy, y después es mirar hacia adelante y si veo que hay algunas cosas en las que va a haber huecos, las voy preparando, tengo mi reserva antes. Esa es la labor fundamental de la directora financiera o del director financiero y por tanto del director o directora generales. Adelante. Bien, eso que estamos diciendo en el ejemplo de abajo, pues para eso existe software, para eso existe mecanismos de planeación de las reservas de la tesorería y la gráfica hasta abajo de colores, el rojo son los excesos que vamos a tener de forma periódica y la diferencia entre lo que está entrando, en este caso lo que entra es la línea azul y lo que está saliendo,
nos dice que debemos tener unas reservas y esas reservas están formadas por el hueco que está entre la línea roja y la línea verde. Y se dan cuenta de que el mecanismo que está en la tablita, ya yendo al detalle, es que les permite saber cómo crecer reservas y cómo pagar dividendos a sus accionistas. En eso consiste el manejo de la tesorería. Adelante, por favor. Ahora, las tasas de interés. ¿Las tasas de interés de dónde vienen? Bueno, pues todos los negocios son más riesgosos que el dinero que obtienen en financiamiento de pagarés, básicamente, que son los bonos soberanos de los gobiernos. Esa información es tan ubicua, es tan frecuente, es tan natural, que en los mercados financieros constantemente tenemos datos como la curva de tasas de interés, que es la Treasury Yield Curve que ven ustedes ahí, y la publica Reuters, la publica el Financial Times, la publica el Wall Street Journal, la publica el Bloomberg, ¿no? Y entonces tenemos una gran cantidad de información para dinero de menos plazo y dinero de más plazo. ¿Por qué? Porque otro principio financiero que vamos a entender es el que nos indica que debemos usar dinero de corto plazo si los fierros que tenemos en esa empresa son de corto plazo, pero tenemos que poder tratar de meter más largo tiempo el dinero que se toma prestado en función de que los fierros nos van a durar más tiempo. Ese otro principio de duration matching, de match o de compatibilidad de duración, es otro concepto financiero que debe aprenderse a manejar numéricamente. Y el tercero, obviamente en un país en el que nuestra moneda es el peso, pero vivimos rodeados de euros y de yenes y de dólares, es que, pues sí, pero ¿y qué pasa si el dólar se sube o se baja y yo en qué moneda recibo? Entonces hay otro match que hay que hacer, que es cómo están los flujos de efectivo de la maquinita de hacer dinero contra las obligaciones que tenemos de los pasivos. Esos elementos que son elementos de cobertura se vuelven importantes en la administración financiera. Y todos ellos tienen su reflejo en los mercados bursátiles, evidentemente. Adelante, por favor. Aquí vamos a ver qué es lo que sucede en un país como México. En un país como México tenemos, obviamente, el costo real de la deuda, que es deleznable, se puede identificar, se puede disecar a partir de la información de los mercados financieros internacionales de gran magnitud. Y tenemos las inflaciones. Las inflaciones nos las imponen las imprudentes prácticas de los estados, cuando gastan más de lo que capturan en impuestos. Básicamente esa es la razón de la inflación perniciosa. La inflación benéfica es cuando falta el acero en todo el mundo y lo que quiere decir es construyan plantas de acero, porque al subir el precio, pues canaliza el interés de las gentes a tener proyectos de acero. La inflación perniciosa está implícita en el premio por inflación. O sea, nadie va a pedir si un pan sube 5% durante un año en su precio, pues nadie va a esperar que le paguen interés de 4%, porque va a comprar menos panes al final del año que al inicio del año con su dinero, cuando se lo regresen, ¿no? Entonces tenemos que contender con la inflación, pero somos un país que tiene que adecuar las finanzas que vemos con los gringos y con los europeos en los Estados Unidos, los MBAs, y decimos, es que hay riesgo país. Aquí también funcionan mal las cosas porque hay corrupción, porque hay jueces que no hacen juicios correctos, porque te pueden secuestrar a la gerente en Veracruz cuando la tienes en la planta. En fin, eso se llama riesgo país y eso tiene un valor, tiene un costo adicional. Después de eso está el concepto precisamente de que las industrias tienen riesgos distintos. Esos riesgos distintos se pueden medir también en los mercados financieros y hay modelos matemáticos que nos permiten entender cuánto debe de ser la tasa de interés que nos debe cobrar el acreedor en función de mi industria y la proporción que tengo de deuda a capital. Y luego tenemos otro problema en México, no hay garantías bancarias, la ley es incompleta y tiene razones que están descritas más adelante, pero el problema es que eso nos hace que haya una discriminación por tamaño. Los pequeños, que son los que queremos que crezcan para ser competidores, son los que tienen tasas más altas, pero las tasas que corresponden con ese premio que está en el pastelito rojo de la derecha son totalmente a juicio. ¿Por qué? Porque pues si yo me llamo el rey de los teléfonos o el rey de las tiendas departamentales, pues yo no voy a pagar ese premio. Pero si yo soy la pequeña tienda departamental en Colima,
¿no? Que tiene 2,000 metros de piso de ventas, pues entonces yo voy a tener que pagar un costo del interés más alto, simplemente porque como la ley no está, el banquero dice, o la banquera dice, pues yo tengo que protegerme actuarialmente contra ese riesgo, porque el Estado no me ayuda en el caso de que yo te tenga que reclamar la obligación de repago y tú no quieras pagarme. Adelante, por favor. Bien. En el caso de las acciones, también hay mecanismos que se fueron encontrando. Esto costó mucho trabajo y dio algunos premios Nobel. El hecho de que también los precios de las acciones nos permiten extraer o disecar información muy interesante que se refiere a el comportamiento del negocio en particular en el que estamos respecto al comportamiento de la economía en general. La economía en general es la línea amarilla, es un histórico de los valores del índice del Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, que es un reflejo general de la economía. Y la economía se fue para arriba. ¿Y qué pasó con Walmart? Walmart es la línea azul. En las buenas y en las malas, la gente no compra más leche, no compra más pescado, compra más o menos lo mismo en las buenas y en las malas. Eso se refleja en sus acciones. Y esos datos que así se ven tan disparados, tan intractables, inmanejables del lado derecho, se ven distintos cuando se agrupan en la gráfica del lado izquierdo. Si nosotros encontramos una rayita que pase por medio de esa nube de puntos verdes, vamos a encontrar una pendiente algebraicamente. Y esa pendiente es muy importante porque es el grado de riesgo relativo a la economía en general que tiene una industria, por ejemplo, como la de los supermercados, que va a ser distinta ciertamente a la de los hoteles o a la de las constructoras o al de las aerolíneas, que la gente deja de viajar enseguida cuando se vienen los malos tiempos, pero la gente empieza a viajar y a querer salir de casa en cuanto la economía se ve positiva. Entonces, la pendiente de esa nube de puntos va a ser distinta dependiendo del sector industrial del que estemos hablando. Entonces, ya empezamos a entender los modelos que vamos a usar para entender por dónde debemos de obtener datos con los que podemos evaluar qué estamos haciendo con la empresa mes con mes y en una forma rodante con un horizonte que es permanente y que vamos avanzándolo. Adelante, por favor. Bien, ¿esto funciona? Sí, sí funciona. Estas son las pruebas de que a mayor riesgo, que es la B chiquita que aparece abajo en cada una de las gráficas, son 4 gráficas de 4 periodos. Esto lo hacen gentes que ganaron un premio Nobel por el trabajo que hicieron. Y las R's, las rentas del dinero, están alineadas, ahí se ven los puntos. Estos son datos que hicieron otros investigadores, no su servidor, y que son muy claras para ciertos tiempos. Sin embargo, adelante, por favor. Hay veces que los modelos, por eso dije, esta es una ciencia y esto es un arte. Las finanzas nos muestran que hay veces que el modelo de evaluación de activos en precios de mercado también falla. Vean las aberraciones que ocurren en el periodo 1956-1960. ¿Se acuerdan que les decía que las economías varían por ventanas? Entonces, la selección, lo que queremos siempre es usar información estadística económica de los mercados lo más reciente posible, pero hay veces que hay shocks o hay veces que hay cambios en políticas económicas o cambios porque hay un conflicto bélico y cambia el precio del petróleo, cosas que cambian la situación que determina estos precios. Sin embargo, la manera de usar estas proporcionalidades, si se están dando cuenta, es que en la ciencia social de las finanzas lo que usamos son reglas de proporcionalidad que nos permiten estimar los números que vamos a usar para poder determinar el valor de la empresa en cada momento. Como esto ocurre, no queremos estar haciendo este tipo de regresiones estadísticas todo el tiempo. Adelante, por favor. De tal manera que lo que hacemos es vamos a ver información que o se compra, pero hoy en día con el Internet y con gente tan generosa como Damodaran, que aparece en la 4ª línea del texto principal, se van a dar cuenta de que la información sobre esa variable, esa pendiente que le llamamos beta, está en la columna 1, 2, 3, 4, 5, creo que la 6 dice Unlevered Beta Corrected for Cash. Y del lado de la columna 4 es Unlevered Beta, nada más aparece B. Ahí aparecen los sectores, en la columna 1 aparecen todos los sectores industriales. Esta información es gratuita. Entonces, se percatan que los mercados financieros, la información financiera,
existe allá afuera. Y la labor de la directora o el director financiero y del director general y la directora generales es básicamente usar esa información para guiar. La cabina de control es el marco financiero de la empresa para dos cosas. Una es establecer políticas y procedimientos y la otra es para saber cuánto vale ese negocio. ¿Por qué? Porque a nosotros nos están pagando los accionistas. Ahora, si estoy hablando yo con los accionistas, pues qué más claro, ¿no? Las finanzas son la herramienta que nos permite entender la correlación entre lo que estamos operando de ese negocio, los fierros y los seres humanos, con el numérico, del numérico que es más interesante, porque uno no compra con 2 barras de jabón que producimos en la fábrica, no compra las zanahorias, ni con 10,000 tapitas voy y compro la champagne o el coche que yo quería. Entonces los accionistas tienen que llegar a la base monetaria y esa base monetaria es la unidad de lenguaje con la que los humanos nos entendemos en los mercados financieros. Es de eso de lo que se trata un programa de finanzas. Adelante, por favor. Bien, aquí está muy claro. Esta es la tasa, la roja es la tasa de interés, digámoslo así, que debe costar un crédito para una empresa que tiene cierto plazo, 5 años, está en una industria, tiene un número para una beta que le llamamos para esa industria y tenemos unas condiciones del mercado, las grafiquitas que vimos así que cambiaban de pendiente, en ese momento dado de 5.5, que es algo que existe estándar. Y con eso vemos en proporción, si no tenemos deuda del lado izquierdo, en el eje de las X, y tenemos 90% de deuda, ustedes se dan cuenta que el accionista empieza a exigir muchísimo interés a cambio de cada dólar o peso que invierte en la empresa. En cambio, el banquero o la banquera no pide tanto. La curva roja está inclinada, pero no está tan inclinada. Este es un ejemplo de una simulación numérica de un caso real. Adelante, por favor. Vemos también que entre más volátil, entre más riesgosa inherentemente sea la industria, ahora estamos controlando la variable riesgo inherente de la industria, nos damos cuenta de que conforme usamos más proporción de deuda en relación con las acciones para fabricar la empresa, para constituirla, evidentemente el interés se va más caro, ¿no? Todo este compuesto son análisis estadísticos, análisis actuariales que llegan a la concepción eficiente de cuál debe ser el costo del dinero. Y esto es muy importante para la administración financiera. Se dan cuenta que sube dramáticamente. Y después, con respecto al plazo, la siguiente gráfica, por favor. La siguiente gráfica es qué pasa si cambio el plazo, si es dinero de 5 años versus dinero de 10 años. Y aquí aparece un cruce. Ese cruce de la línea es porque cuando el plazo es demasiado corto, a lo mejor los vaivenes estadísticos de la empresa hacen que en menos tiempo la empresa no regrese a la rentabilidad suficientemente rápido como para el repago completo del préstamo. Por eso ocurre ese cruce, es perfectamente claro. Adelante. Bien, lo peor de todo es que si este mundo lo vivimos en Estados Unidos, nos quedamos con la historia y con la clase, el MBA, de la línea azul. Pero hay que estar agregando diferencias de inflación, riesgo país, y si somos empresas chiquitas, tenemos que pensar en que faltan leyes de garantías bancarias, por qué faltan y qué número debemos asignarle, esa prima de riesgo adicional que hace que el dinero sea caro en este país. Entonces, esto les da un poquito la idea. Obviamente, la variable del eje X es cuando se usa poca deuda y cuando se usa prácticamente pura deuda en el negocio, las cosas cambian drásticamente en función de esa inclinación. Adelante, por favor. Estoy por cerrar. Básicamente, la figura más simple que podemos usar es las ventas, es la línea roja superior, que es curveada porque es incierta. El riesgo normal es que pues las cosas suban y bajen, ¿no? Los costos variables pues van pegaditos a las ventas. ¿Por qué? Porque vendo más tapitas, consumo más polietileno para hacer las tapitas, consumo más electricidad, etcétera. Pero tengo costos fijos, esa es la línea horizontal inferior. Y si le pongo el costo fijo financiero de que la promesa de repago se llama deuda, conforme voy agregando deuda,
tengo más ancha la diferencia entre la línea horizontal inferior y la línea horizontal superior, que es el servicio de la deuda. ¿Y qué puede suceder cuando ocurre un shock? Pues el negocio se raspa la panza y empieza a sangrar. ¿Por qué? Porque ya no tiene suficiente flujo de efectivo para cubrir todas las obligaciones fijas. Aquí quiero hablar de un concepto muy importante. El concepto de apalancamiento financiero es la proporción entre cuánto uso de deuda y cuánto ponen los accionistas para crear y mantener ese negocio. Y a través de él repagarle a los banqueros, por así decirlo, y tener dividendos que sean pingües. El otro elemento que es qué tan alto es el monto de la línea inferior horizontal, que es el apalancamiento operativo, es qué tanta proporción tenemos entre nuestros costos fijos mensuales y nuestros costos variables de ese mes. El contraste aquí es un supermercado casi tiene todos sus costos variables. ¿Por qué? Porque la proporción entre lo que le cuestan las bodegas esas donde venden, el Walmart, es pequeño en relación con la cantidad de dinero que gasta en comprar más o menos patatas. En cambio, una aerolínea prácticamente paga el mismo costo fijo hasta del combustible, tenga 5 pasajeros o 150 pasajeros dentro del fuselaje. Entonces, los conceptos de apalancamiento operativo y apalancamiento financiero tienen también, dan a luz otras políticas, otros manejos que tienen información numérica importante sobre qué decisiones debo tomar en esa combinación. Y para cada industria debe ser distinta. Esto tiene influencia sobre cómo estamos comportándonos. Adelante, creo que ya vamos a poder llegar a un punto de quiebre. La siguiente. Entonces, lo que ya quiero aquí terminar diciendo es, ¿qué sucede cuando tenemos la posibilidad de que ocurra un shock como el de COVID? Les platiqué de este desarrollo, es un desarrollo real, es un desarrollo pequeño de unos 800 millones de pesos, es un centro comercial, y el modelo es, ¿qué sucede si justo cuando está por comenzar la renta de esos locales, porque se acaba de construir y se usó deuda, qué sucede con la rentabilidad? Y esa rentabilidad se mide en una variable que llamamos valor presente neto. El valor presente neto quiere decir que si yo meto un dinero, 100 pesos en el negocio y tengo de valor presente neto 40, quiere decir que entré con 100 y recibí 140. Es decir, tengo, a través de tener el negocio, tengo 40 pesos más en el bolsillo. O bien puedo vender justo antes de comenzar a operar esto a alguien y como lo vendo en 140 y yo nada más puse 100, ya gané 40, soy más rico. Esa es la idea del valor presente neto. Y nos vamos a dar cuenta de que lo que sucede cuando nosotros pensamos hacia adelante, que es lo que hacemos como financieros, es vemos lo que llamamos el forecast. Y ese forecast está dado por la condición que tiene la línea azul. La condición que tiene la línea azul se va a hacer muy negativa solamente cuando ocupo mucha deuda. Esa deuda está como ahí alrededor del 80% para llegar a cero, si se dan cuenta. Pero cuando empezamos a pensar que acaba de terminarse de construir el edificio y se va a rentar y no se renta por 1 año y medio, ese es el caso COVID. ¿Qué sucede? Todas las rentabilidades se desplomaron. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que tener otro manejo financiero, tienes que tener otra perspectiva sobre el uso de la deuda cuando te pueden ocurrir este tipo de shocks de esta magnitud en un momento en el cual no puedes predecir que 1 año y medio vas a dejar de operar. Entonces, las finanzas modernas nos van a agregar una lección que es, tienes que ser todavía más conservador, pero además tienes que incluir en tus decisiones este tipo de análisis de shock, que son no tan suavecitos como la curva de tasas de interés que les mostré, que es muy suavecita, curvilínea. ¿Por qué? Porque esa supone que todos los cambios son normales, siguen la campanita que vimos al inicio. Pero hay veces que esa campanita no abarca lo que te puede suceder de una caída que está mucho más lejos que la izquierda del lado de la campana.
¿verdad? Entonces, esto cambia toda la perspectiva que tenemos. Ese es el mensaje de COVID el día de hoy. Y que, sin embargo, los principios tienen que ser los mismos, claramente. Adelante, ya la última página para que lo demás lo dejamos hacia adelante. Aquí está ya el análisis, está un poquito más claro cuánto podríamos requerir de dinero, required reserve to match debt, es del lado derecho, y se dan cuenta que lo que quería decir es que tendríamos que pensar en ese tipo de escenarios hoy en día, porque COVID puede ocurrir en otra forma, disfrazado de otra cosa. Ya ocurrió con las hipotecas, ya ocurrió con la caída de las Torres Gemelas. Entonces, ¿por qué no dentro de 4 años o de 10 o de 20 años puede haber otro de estos shocks, ¿no? Básicamente, quiero comentarles que al respecto, su servidor en el año 2011 escribió un artículo en el que fue publicado con otros gentes de la Universidad Panamericana, pero la autoría fue de su servidor, sobre qué pasa con los shocks en el caso de los collateralized mortgage obligations, y fue publicado en el Journal of Derivatives and Hedging. Es una revista muy prestigiosa de la Unión Inglesa, de la Great Britain. Y bien, este tema me ha preocupado mucho porque las matemáticas que aprende uno académicamente normalmente son suavecitas, son continuas, le decimos, en conceptos matemáticos. Y en realidad lo que estamos entendiendo es que las discontinuidades son más frecuentes de lo que esperábamos, ¿no? Aquí estamos incluso diciendo, bien, las gráficas azul y la gris están mostrando que el costo del capital es más alto, ese es el azul, y la tasa interna de retorno que logramos cuando ocurren shocks, pues no está siendo justa, no está dándole siquiera la renta que esperarían. Es positiva, pero no es la suficiente para el riesgo que se está incurriendo. Estos son los tipos de cuestiones que vamos a ventilar en ese par de años en el que ustedes tomarán 15, 18 materias, 12 materias, por ahí va el currículum, y van a redondear todos estos conceptos, básicamente. La última página hacia adelante, por favor. Bien, entonces, básicamente el modelo teórico es la curva de arriba, en que aparece, típicamente los economistas les encantan las curvas en U, y dicen, el máximo está aquí en esa cima, y ahí es donde debemos estar en la proporción de deuda contra acciones. Y lo que está diciendo esto es que tenemos que estar ni siquiera en el punto B, porque en el punto B es donde empieza a caer el valor en el caso de un shock, sino que tenemos que estar milímetros antes en el punto C, en nuestra decisión de qué proporción de deuda y capital tenemos que usar. Ese es el tipo de decisiones numéricas que aspiraríamos a aprender en un programa de posgrado en el que podamos realmente dar un valor agregado importante a la sociedad a través del manejo de empresas que sean viables aún en tiempos del COVID. Por último, adelante, por favor. Sí quisiera, la siguiente, por favor. Sí quisiera decirles que ningún programa académico en finanzas estaría completo si no formáramos a nuestros gerentes y gerentas. Nosotros programamos la escuela de tal manera que ustedes los visualizamos como profesionistas que tienen carreras de managers. Son gente que van a manejar cosas, organizaciones, proyectos, problemas, gobiernos, caridades, y en todos ellos el punto importante es que hay un aspecto que ya no es numérico, es un aspecto de una serie de conocimientos que tienen que tener por 2 elementos. Uno es el contexto mexicano. El contexto mexicano tiene un problema serio de corrupción y tenemos que saber qué tenemos de opinión y cómo vamos a actuar ante la corrupción, tanto internamente como qué debemos como líderes de opinión emitir hacia afuera cuando venimos de una institución con valores, como es la Universidad Panamericana, porque eso es lo que son nuestras directoras y directores, que es lo que formamos. Y por el otro lado, existen otros problemas que son genéricos y que en el resto del mundo se aprenden y que un programa de posgrado para formar directoras y directores tiene que incluir. Problemas como son, ¿cuál es el riesgo moral? ¿Cuál es el problema de agencia? ¿Cómo manejo esto? ¿Cómo diseño yo mis procedimientos para dirigir a otros, a proveedores, a interactuar con los banqueros que no son los mismos que los accionistas? ¿Qué tengo que hacer para manejar los trabajadores de la firma? Entonces, son otros elementos que quedan por tiempo plasmados en la presentación para los que gusten accesarla, tener acceso a ella. Y bueno, me someto a ustedes para cualquier pregunta. Les agradezco mucho el tiempo. Muy buenas noches, aquí estamos pendientes.
Estimadísimo Ricardo, muchísimas gracias por la presentación que nos ofreces. Como comentabas, este material estará disponible para los chicos, que le pediremos al maestro Daniel Ortiz que lo comparta con ellos para que tenga todo el contexto completo para poderlo seguir revisando. Yo estaba esperando que brincaran las preguntas, pero yo creo que no sé si fue tan profundo que a lo mejor algunos nos quedamos en el camino o a lo mejor quedó todo claro en la explicación. Bueno, aprovechando lo que los chicos mandan alguna pregunta por ahí que les haya dejado la presentación, yo sí quería aprovechar un minuto más, mi queridísimo Ricardo. ¿Cómo vemos el futuro? ¿Lo vemos con esperanza? ¿Lo vemos poco sombrío? Parece ser que Estados Unidos se está recuperando. Parece ser que el COVID lo están relativamente estabilizando con lo que decías del tema de la vacunación. A nivel internacional, aparentemente van un poco más rápido. Nosotros a lo mejor nos estamos rezagando un poco, pero bueno, el futuro, ¿cómo lo vemos, Ricardo? ¿El COVID nos está matando o simplemente nos está dando un shock, como lo has comentado a lo largo de la presentación, que nos va a tener que despertar para salir adelante? Gracias, Agustín. Mira, yo te voy a opinar con todo el candor. Soy un permanente optimista. Creo muchísimo en la ingenuidad del ser humano. Hombres y mujeres, millones que tienen una contribución de talento en todo el planeta. Vamos a encontrar la solución. Definitivamente, estamos en un momento muy difícil. Ha sido acomodaticio. Los seres humanos creo que tenemos la capacidad para adaptarnos, formar nuevos modelos de interacción y crear de esto nuevas soluciones que van a ser duraderas, que van a ser adecuadas a la situación. Yo creo que en lo individual es una invitación a estar siempre con la educación continua. Quiero ser muy enfático. Parte de lo que venimos a aprender en un programa como este es aprender a no solo tener el debate, no solo tener la recepción pasiva de parte del instructor, su servidor, hacia ellos, hacia el alumnado, sino también un aprendizaje metodológico sobre cómo hacer el autoestudio y qué ramas, qué divisiones del saber se vuelven importantes para irlas incorporando y cómo nos volvemos resolvedores permanentes de problemas. En ese sentido, yo sigo siendo muy optimista y finalmente se ha visto lo mejor y se ha visto lo peor de la sociedad en estos momentos. Ha habido empresas que truenan, hay socios que se desmoronan, sale el cobre, ¿no? Se ve dónde está la moralidad y los principios de legitimación de la ética de los negocios. Y hemos visto de lo mejor y hemos visto de lo peor. Y yo creo que también me ha constado que los seres humanos, nuevamente, por eso creo tanto en los mercados, acumulan cientos de miles de millones de puntos de IQ, de capital intelectual, y ellos no se equivocan. Cuando existe un proceso democrático, no es más que acumular un montón de cabezas, aún las cabezas que no han sido educadas, piensan, nada más que no tuvieron la oportunidad cuando están en un medio rural y en un medio opreso. Aún así, cuando las gentes no están educadas, también tienen una idea, una noción clara de cómo se piensa respecto a la economía. Aquellas personas que comercian en el mercado o que traen sus bienes del campo y los tienen que vender. Tienen nociones relativamente claras. Y a través de todo esto, yo lo que creo es que las soluciones se van a encontrar y que así como hemos visto problemas de moralidad muy grandes en el abuso de los negocios, también hemos visto actos muy nobles y hemos visto olas de innovación sorprendentes que nos permiten ver que se está creando riqueza aún en este momento, ¿no? El estímulo, por ejemplo, médico. Lo que hicieron los chinos, los rusos, los ingleses, los americanos, Pfizer, no hay que nada más enterarse del tiempo. Hicieron que lo que fuera imposible sea posible. Y yo creo que eso es simplemente parte de la actividad humana basada en principios y basada en el método científico, cosa que es materia de nosotros todos los días en la Academia de Finanzas. Perfecto, Ricardo. Aquí ya los chicos ya tuvieron un poquito más de minutitos para hacer un par de preguntas. Te leo la de Gustavo Cardona. Nos dice, ¿cuál es en su opinión financieramente hablando respecto al sector oil and gas y consumo en México?
Es una pregunta muy interesante. Vengo de Tuxpan. Van a construir prácticamente 900 megawatts, casi un millón de millones de watts de una planta de ciclo combinado. La situación es de una oportunidad enorme. Es de una oportunidad enorme. No hay capital, pero el país necesita tener energía barata, porque ese es uno de los assets, de los elementos más valiosos con los que podemos contar para ser muy atractivo para base de manufactura y más base de innovación en una plataforma incluso logística que estamos en el centro del mundo, el puente entre este y oeste. Y recuerda más Canal de Suez hace unos días, con un barco varado ahí. Todo eso es música, no me gusta tener Freud, Schadenfreude, que quiere decir en inglés y en judío y en alemán, la alegría por el malestar de los otros. Pero pues Suez nos quiere decir que si estamos aquí y tenemos el cruce del istmo, vamos bien. Y por el otro lado, el gas y el petróleo en este país, pues tienen subinversión. Pero les voy a comentar algo que tiene que ver con la parte de la asesoría que hacemos honoraria a la presidencia por llamado. Eh, el sector público no está peleado con el sector privado. En este momento hay participación pública-privada, en la cual el fondo se maneja con legitimidad, se maneja sin que haya posibilidades de abuso al Estado, es decir, un esquema contractual, económico, financiero que permite la gobernabilidad. Y el reto que tenemos es, en términos muy específicos, nos dejaron embarazados con más gas del que podemos quemar todos los días. Por eso se están haciendo estos movimientos tan difíciles de la CFE y parece que es abusivo contra las eólicas, etcétera. Pero cuando hay decenas de millones de dólares pagados diario por molécula de gas que no cruza Texas a México y que no se transporta de la frontera para acá, pero que tiene que ser pagada y que tienen contratos de 20 años, tenemos que encontrar la manera de consumirlo. Y en paralelo, tenemos que encontrar la manera de tener después, con el fenómeno de febrero, la suficiencia como la tienen todos los demás países, porque las economías que estudian en Vermont y en Minnesota dicen, no, bueno, pues que se compre la leche del más barato, pero ellos son autosuficientes por política y con subsidios de la leche y del queso, ¿no? Y los japoneses con el arroz. Entonces, hay que entender que los mismos países promulgan ciertas políticas económicas, pero también ellos mismos a su interior, argumentando lo que es correcto, seguridad nacional, quieren independencia. Nosotros también querríamos, nada más que en gas natural, el invertir en sacar el gas natural, somos la sexta potencia del mundo en gas natural. Si lo tengo que sacar, lo tengo que endulzar, le tengo que quitar el azufre, y después de eso tengo que poner tubos y tengo que mandárselo por los siguientes 15 años a China, en donde pagan lo que sea por energía. Y yo tengo esa fuente de energía y esa fuente de energía además me es barata para dársela a las plantas, la base de manufactura mexicana, como ventaja estratégica. Estoy del otro lado. Nada más que el Estado mexicano no lo tiene. Y si hay mercados de capitales ahorita interesados en poner 12, 15 mil millones de dólares para invertir en los siguientes 3, 4 años y empezar a producir varios billones de BTUs por día de capacidad de gas, de molécula, ¿verdad? Que podamos usar. Lo mismo con el combustóleo, se está quemando el combustóleo que genera azufre y la saca a la atmósfera, en vez de quitarle el azufre y venderlo a los barcos. Se está trabajando en todo eso. Sería una materia de plática de estrategia y política económica mexicana muy interesante, pero dentro de las situaciones tan difíciles y atropellados por el COVID y con una situación presupuestal en que la disciplina para mantener la inflación baja es importantísima, yo creo que hay un potencial muy interesante y no necesariamente tiene que ser en el 24, tiene que ser más allá del 24, con quien sea, pero creo que tenemos una gran oportunidad en oil and gas en este país y que la interfase del Estado es más maleable, es más flexible de lo que creemos si nos compenetramos en todo lo que está sucediendo con el cuerpo normativo del país. No sé si eso te ayuda, Daniel. Sí. Muchísimas gracias. Yo creo que el buen Gustavo Gustavo, perdón. Gustavo fue, lo moví a contestadas en vivo. Quisiera contestarle ahorita a Itzel que nos pregunta, mi queridísimo Ricardo, viendo el contexto de la deuda, financieramente es conveniente invertir en un fondo de inversión de deuda.
u optar por acciones en mercado de capitales? Esa pregunta yo aprecio mucho el sentido de la pregunta. Les voy a dejar varios mensajes. Uno es, nunca es demasiado temprano para ahorrar. La regla de dedo, más allá de la matemática que tengamos, y generalmente en la clase tenemos un programita en Excel que le llamamos el programación de tu retiro. Y tiene preguntas duras, a veces se refiere incluso a, pues tienes que anticipar cuándo vas a morir, porque el ideal de todo financiera o financiera es que el último cheque sea el que va a dar a galloso y que además rebote para que te rías en el ataúd. Pero habiendo dicho que nunca es demasiado temprano para ahorrar y que la regla de dedo es 10 a 15%, hay varios factores. La respuesta del economista va a ser it depends. ¿Por qué? Porque depende si tengo mucha seguridad en mi cash flow personal, si tengo un lifetime job, tengo un empleo de vida completo, pues entonces ahí no tengo sigma y entonces puedo tomar equity, puedo tomar un fondo diversificado de acciones y ese crece más rápido porque la relación riesgo-retorno ya la vimos. Si en cambio soy emprendedor, soy empresario, soy joven y voy a empezar un nuevo negocio, ahí es donde va a estar mi variabilidad. Más vale que lo que yo ahorre lo ponga en renta fija. ¿Sí queda claro? Ahora, dentro de todos los casos, en renta fija y en renta variable, pues lo que mi padre decía, ¿no? Nosotros en la firma tenemos 16, 18 proyectos. Se cae uno, nos quedamos con 17 patitas. No nos vamos a, el sistema no se cae. Es el mismo principio, ¿no? Que tengamos más de 30 títulos en cualquiera de los dos esquemas, ¿no? Entonces, la realidad es que además, el tercer factor es, si yo tengo 57 años, Itzel debe ser una profesional de 25 a 35 años, estadísticamente por nuestra universidad, y lo que nosotros diríamos es, ceteris paribus, todo lo demás igual, conforme somos jóvenes, vamos a renta variable por décadas, y conforme entramos a los 55, 57, y que yo ya tuve una cirugía de hombro deportiva y otra cirugía de hernia, y todas deportivas, gracias a Dios, yo ya tengo que pensar en cómo estoy en renta fija. Entonces, the answer is, it depends, ¿no? Pero creo que los principios ya están aquí dados. Espero que esto te haya satisfecho, Itzel. Perfecto, yo creo que sí, Itzel estará, yo creo que un poquito ya satisfecha. Sí, mira, nos confirmó que tiene 32 y que le encantó la respuesta. Gracias, Itzel. Y por último, tenemos una última duda que nos está presentando Iván, que dice, ¿cuál es el porcentaje estándar de los diferentes sectores industriales para apalancarse? Es decir, más o menos el sano, un máximo, un mínimo. ¿Tienes una idea por ahí, Ricardo? No la digo, sí te puedo decir que efectivamente hay un clustering, hay un agrupamiento alrededor de cierto nivel de proporción de debt and equity, de deuda y equity, por distintos sectores industriales. Las electrical utilities, que son las empresas que producen electricidad, en las buenas y en las malas tienen muy poca variabilidad en el consumo de su producto, que es los kilovoltamperios. Entonces, ellas tienden a tener una proporción mucho más alta, ceteris paribus, todo lo demás igual, de deuda. Todas ellas en grupo como industria. Del otro lado, ¿verdad? Una constructora tiene que ser muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque tiene que tener principalmente reservas de caja y bancos muy altas y proporciones de deuda muy bajas, porque los vaivenes si la economía sube 2%, genuinamente es muy probable que la industria de la construcción suba 4 o 5%, pero cuando la economía se baja 1%, la economía de la construcción baja 3%. Entonces, esa gran volatilidad relativa que está dada por la beta implica que el clúster de las empresas se va hacia una tendencia de baja de proporción de deuda a equity, a deuda a acciones. Ahora bien, hay dos mecanismos de solución. Veamos, el ejemplo clarísimo es Liverpool contra Palacio de Hierro. Las dos están en el mismo sector, las dos operan en el mismo sector geográfico también. Venden lo mismo, venden espacio para los suppliers que coloquen sus bienes, es un hacedor de mercados de bienes reales, de consumo. Y sin embargo, Liverpool tiene una estrategia de alta deuda, alto crecimiento, más variabilidad, más riesgoso, vive al filo de la navaja a veces en su capacidad de repago. Y el señor Balleres y Palacio de Hierro y sus accionistas
son sumamente conservadores, tienen una tasa de crecimiento menor en número de tiendas extendidas por el país, pero tienen una baja concentración de deuda. ¿Cómo se obtiene esto? Pues vamos a los mercados financieros. Sí, claro que sí, existe Yahoo Finance y ahí podemos ver rápidamente cuáles son las acciones que tenemos de varias hoteleros, por ejemplo. Vemos qué está sucediendo con Marriott, qué está sucediendo con Hilton, con Hyatt, con Wyndham, con varias cadenas de hoteles y vamos viendo que efectivamente tenemos el número de acciones, el precio en que se cotizó la acción y luego nos vamos al balance contable y ahí vemos la deuda y la deuda sí está prácticamente mark to market, el valor de mercado es igual al valor de libros, entendemos dónde está el valor de la deuda y entonces fácilmente podemos calcular la proporción deuda-equity para distintos sectores viendo en el mercado financiero esa información en tiempo real prácticamente. Espero que esto te haya ayudado. Perfecto. Seguramente, Iván, más o menos le habremos dado el programa. Mi queridísimo Ricardo, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco muchísimo tu participación. Pues cualquier duda, comentario, seguramente la podremos ahí estar canalizando contigo, que si nos las hacen llegar. Y de verdad, nuevamente agradezco tu participación, tu entrega, tu compromiso y nuevamente, perdón, de manera muy personal, tu amistad. Muchísimas gracias, chicos. Gracias por estar participando con nosotros. Les mandamos un muy fuerte abrazo y seguimos a sus órdenes. Que tengan muy bonita noche. Mande. Quisiera Ricardo. dejarles una frase, Agustín. Adelante, por supuesto. I hope you choose wisely.